Muy buenas tardes. Un saludito en los corazones de Jesús y de María. Vamos a empezar este nuevo bloque, esta nueva enseñanza. Vamos a tratar el tema de la confesión de pecados o sacramento de la reconciliación. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, vamos a empezar este tema de la confesión. Este es un tema bastante polémico, pues es una de las doctrinas que los hermanos separados más atacan y rechazan y no aceptan, argumentando que son doctrinas inventadas por hombres, que eso de la confesión es diabólico, que solo Dios puede perdonar pecados, que no hay en la tierra nadie con el poder para perdonar los pecados a otro hombre, que eso es un invento de los papas por allá en el siglo X, que la Biblia en ninguna parte habla de la confesión de pecados con otro hombre, que solo Dios puede perdonar pecados. Si usted tiene algún amigo protestante o algún familiar, seguro que se ha encontrado en muchas ocasiones con situaciones de este tipo con ellos. De hecho, la Iglesia Católica también cree y enseña que el único que puede perdonar los pecados es Dios, Jesucristo. Aquí lo que hay es un malentendido por parte de los hermanos separados. Bueno, eso ya lo estaremos viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Vamos a ver si es verdad lo que dicen los hermanos separados, o vamos a ver si Jesucristo dejó instituido el sacramento de la confesión o reconciliación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Leo. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Vamos a analizar estos dos versículos y luego seguimos. Aquí podemos ver que le llevaron a Jesús un paralítico para que lo sanara, no para que le perdonara sus pecados. Le trajeron a ese paralítico para que le sanara el cuerpo, no para que le sanara el alma. Pero Jesús aprovecha esa oportunidad para perdonarle sus pecados. Jesús aprovecha esa oportunidad para mostrarle al mundo, para decirle a los cristianos de todos los tiempos que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Jesús aprovecha esta oportunidad para demostrar que Dios le ha dado a los hombres poder para perdonar pecados, y para eso va a sanar al paralítico. Vuelvo al Evangelio. Mucha atención a los detalles. Mateo 9:3, leo. Algunos maestros de la ley pensaron: ¿qué manera de burlarse de Dios? Ahí podemos ver que cuando Jesús dice que tus pecados te son perdonados, siempre habrán personas que van a criticar y no le van a creer a su palabra. Sigo leyendo en el versículo 4. Leo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Miremos que Jesús quiere sanar el cuerpo y quiere sanar el alma. Quiere sanar las dos cosas. Y les dice: ¿qué es más importante? ¿Qué es más difícil? ¿Sanar el cuerpo o sanar el alma? Podemos ver que Jesús juega con la salud corporal y con la salud espiritual. Sigo leyendo en el versículo 6, leo. Sepan pues. Analicemos esta frase con mucho cuidado. Sepan. Esto significa dos cosas. Una, que hay gente que no lo sabe, y Jesús tiene la intención de dárselos a conocer como Maestro, como Dios y Señor,
Eso es lo que se llama evangelio, buena noticia, buena nueva. La gente no sabía que en la tierra un hombre tiene poder para perdonar pecados, pero Jesús nos trae la buena nueva. Vuelvo al evangelio. Sepan pues, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que la Biblia nos está enseñando, que no podemos sacarle el cuerpo, que si somos cristianos debemos saberlo, enseñarlo, creerlo y vivirlo. Sigo leyendo, leo. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí donde estamos, en pleno siglo XXI, todavía hay hermanos que no lo saben. Pero Jesucristo lo dijo desde el siglo I, para que lo supieran. Jesús lo enseñó. ¿Nos toca creer o nos toca no creer? Nosotros los católicos lo creemos, porque Él lo enseñó y dijo, esto deben saber, sepan pues, sigo leyendo en el versículo 6, leo, sepan pues que el Hijo del Hombre, explico, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué está diciendo Jesús? Que aquí en la tierra sí hay poder y autoridad dentro de los hombres para perdonar pecados, y ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. El hermano separado dice, pero es que el Hijo del Hombre es Jesús. Ahí dice el Hijo del Hombre, no los hijos. Bueno, si usted lo interpreta de esa manera, porque no saben que el Hijo del Hombre significa el hombre en general. Entonces vamos a mirar con la Biblia cuando dice que Dios le dio ese poder a los hombres. No se nos olvide para qué Jesús sanó al paralítico. Lo sanó para demostrar que aquí en la tierra había poder para perdonar pecados. Vamos a ver qué hace la gente cuando descubren que aquí en la tierra hay poder para perdonar pecados. Sigamos leyendo en Mateo 9:8, leo. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Miremos este último versículo con mucho cuidado. Miremos si la palabra de Dios habla en plural o en singular. Miremos que la palabra de Dios dice que la gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Miremos que la Biblia habla en plural. Dice a los hombres, no al hombre. Por eso es que la Biblia no se lee a la ligera. Entonces, cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre no se refiere solo a Jesús, se refiere que en la tierra el hombre tiene poder para perdonar pecados. Por eso la gente alabó a Dios, porque le había dado tal poder a los hombres. Ojo, a los hombres, no al hombre. Ya dirá un hermano separado que eso no puede ser, pero eso no nos importa a los católicos. Jesús sanó al paralítico para que lo supieran los que quisieran, los que no quisieran ni modo. Y si unimos este capítulo de Mateo con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, y veremos que la Biblia es como un rompecabezas, que usted puede agarrar de aquí y de allá, y puede armar el rompecabezas. Juan 20, 21 al 23, leo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Explico. Como el Padre me envió a mí. Si tomamos esta frase, vemos que el Padre envió a Jesús a perdonar los pecados, como lo hizo con el paralítico, que no solamente lo sanó, sino que le perdonó los pecados. Bien, ¿por qué? Porque el Padre lo envió a él, pero Jesús dice, de la misma manera que el Padre me envió a mí, así, con el mismo poder, con la misma misión, así los envío yo también. El que me diga que Jesús no envió a los discípulos con ese mismo poder, con esa misma autoridad que a él lo mandó el Padre, entonces ese no ha leído las Escrituras. Sigo leyendo en el versículo 22, leo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Explico. Dios mandó a su Hijo a descargar al mundo de sus pecados.
El mismo poder que el Padre le dio a Jesús, ahora Jesús se lo está dando a sus apóstoles. Entonces, ¿puede un hombre perdonar pecados? Claro que no. Pero si Jesús le dio la autoridad y el poder, entonces así sí puede perdonar pecados el hombre. Miremos que Jesús les dio el poder. Un hombre por su propia cuenta no puede, pero si Jesús le da el poder, sí puede. Jesús les dice: vayan, así como el Padre me dio poder, así también yo les doy ese poder. Vayan. ¿A qué, Señor? Vayan. A quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Y como ese poder no es de los hombres, sino de Dios, Jesús sopla sobre ellos el aliento y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les está diciendo? En otras palabras, que el poder de perdonar pecados lo tiene Dios, pero que ahora que Dios se lo da a los hombres, deben recibir el Espíritu Santo para que sea Dios que por medio del hombre perdone los pecados. No es el hombre el que perdona los pecados, es el Espíritu Santo de Dios el que perdona a través del hombre. ¿Quién puede negar que Jesucristo mandó en la tierra a perdonar pecados? Solo Satanás podrá decir que eso no está en la Biblia. Solo Satanás podrá decir: no se confiesen con un hombre pecador. Solo alguien inspirado por Satanás podrá decir eso. Pero un cristiano creyente que escudriñe las Escrituras ve claro que las Escrituras dicen: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Aunque los hermanos separados digan que no. Y miremos el final del versículo 23, leo: a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ojo, eso lo sabe el diablo. El diablo sabe que si los pecados de los hombres son retenidos y no les son perdonados, les serán muchas las almas que se podrá llevar con él. Él dice: yo no quiero que los hombres se salven, entonces hago que no confiesen sus pecados. Entonces voy a inventar una secta que vaya en nombre de Cristo a decirle al mundo: no se confiesen, que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Y de esta manera Satanás logra que muchas personas no se confiesen y se cumple lo que dice la Biblia: a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Por eso ustedes verán que los protestantes cargan con el peso de sus pecados toda su vida y morirán con ese peso si no se confiesan, porque Jesucristo fue claro. Si no hubiera hablado claro, tendrían razón los protestantes, pero Jesús fue muy claro. Aquí voy a hacer una pequeña introducción sobre este texto en la Biblia Reina Valera. Si usted coge una Biblia Reina Valera, se va a leer así: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Analicemos esta traducción, que no es que esté mal, pero sí se puede ver aquí una mala intención, una intención de confundir. Si usted coge un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busca la palabra remitir, significa perdonar. Son traducciones. En la mayoría de las traducciones católicas dice perdonar. En esta traducción que estoy utilizando, que es la latinoamericana, dice: a quienes descarguen sus pecados. Pero esta traducción de la Biblia Reina Valera es muy rara, porque se supone que cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia Reina Valera, era para poner la escritura a la facilidad de que todas las personas la interpretaran. Entonces, ¿por qué ponen esta palabra tan complicada? Uno cuando lee este texto en la Reina Valera queda medio confundido, y la persona que no investiga, lee de corrido, queda loca. Y es que si hubiera puesto: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, eso suena demasiado católico. Entonces por eso la cambia. Pero en realidad la traducción no es que esté mal, pero sí se puede ver la intención de confundir. ¿Por qué poner esta palabra tan complicada y tan poco común, sabiendo que la palabra más apropiada es a quienes les perdonen? Y ese es el detalle de la Biblia Reina Valera, que le cambian palabras por palabras que dejan confundido al lector. Y eso está comprobado,
que lo hacen con doble intención. Bueno, continuemos la enseñanza. San Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Leo: todo eso es obra de Dios. Ojo a estas palabras. Todo es obra de Dios. O sea que no es obra del Papa, ni de los obispos, ni de los curas. No, todo es obra de Dios. A ver, ¿qué es lo que es obra de Dios? Que los protestantes dicen que es obra del diablo. ¿Qué es lo que la Biblia dice que es obra de Dios? Pongan mucho cuidado, sigo leyendo. Que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Explico. ¿Se dan cuenta que San Pablo está diciendo lo mismo que Jesús? En otras palabras, pero es lo mismo. Jesús dice: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Aquí San Pablo dice: todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Cristo y a nosotros nos encargó el misterio de la reconciliación o confesión. Es lo mismo. El Padre envió al Hijo a salvar al mundo del pecado. El Hijo envía a los apóstoles. Sigo leyendo en el versículo 19, leo: pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ojo, ¿qué significa reconciliar al mundo con Él? Pongan cuidado. Como el Padre me envió a mí, ¿a qué envió el Padre al Hijo? A reconciliar el mundo. ¿Qué significa reconciliar el mundo? Óiganlo, sigo leyendo. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Analicemos esto de la reconciliación. Entonces, sí es verdad que Jesucristo le entregó a los apóstoles el misterio de la reconciliación. El no tomar en cuenta a Dios ya los pecados de los hombres, el perdonarles como el Padre envía a Jesucristo, así Jesús los envía a ellos. Y ahora, ¿cómo concluye Pablo? Sigo leyendo en el versículo 20, leo: nos presentamos pues como embajadores de Cristo. En pocas palabras, los obispos y los sacerdotes son embajadores de Cristo. Lo está diciendo San Pablo, no yo. Y esto le duele a los hermanos separados. Y en vez de creerlo, lo rechazan. Y dicen: los católicos no predican la palabra de Dios. Entonces, díganme qué es esto. ¿Por qué Pablo dice: somos embajadores de Dios? ¿Qué significan esas palabras? Analicémoslas. Sigo leyendo, leo: como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Qué dice Pablo? Somos embajadores de Dios, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Y dice Pablo: y como soy embajador de Cristo, y por mi boca es como si Cristo mismo hablara. Pues voy a hacer mi trabajo. Vamos a ver cuál es el trabajo de Pablo. Sigo leyendo, leo: en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Dice Pablo: si son verdaderos cristianos, evangélicos, les rogamos, les suplicamos. Si de verdad creen en Cristo, si de verdad has escudriñado las Escrituras, si buscas la verdad y crees que Cristo es el camino, la verdad y la vida, si quieres la salvación tuya y la de tus hermanos, les suplicamos, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Para eso mandó a los ministros, a los embajadores, con el poder de perdonar pecados, para que usted dé la soberbia, el orgullo, y no le haga caso a esos falsos profetas, y se deben reconciliar con Dios. Por un lado está Dios reconciliando al mundo con sus embajadores, y por otro lado está el diablo, que no quiere que usted se reconcilie con Dios, y manda también a sus embajadores a decir que no se confiesen. Eso es lo que Satanás quiere, que usted no se reconcilie con Dios. Y hoy día vemos con tristeza que el diablo se está saliendo con la suya, porque el sacramento de la confesión es uno de los sacramentos más atacados por las sectas
y hasta por muchos católicos. Hoy en día no es raro oír a un católico diciendo que yo soy católico, que creo en Jesucristo, pero que yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Y les cuento que este sacramento es un sacramento de sanación y de liberación, instituido por Jesucristo mismo. ¿Qué católico no ha experimentado una sanación, una liberación cuando se confiesa? Basta escuchar testimonios de personas que hacía 15, 20 años que no se confesaban y que se confiesan. Cuentan que cuando salieron del confesionario salieron como volando, livianitos. Dicen que es como si se hubieran quitado una carga que los estaba aplastando. Ahora pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 5, leo. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Palabra del Señor. Y si vamos a Marcos 1:5, dice lo mismo, para que no piensen que es que Mateo se equivocó. Marcos también lo dice. Aquí vemos que esto ya venía desde el Antiguo Testamento. No fue algo que se lo inventó la Iglesia Católica, no. Esto de la confesión de pecados viene desde el Antiguo Testamento. Miremos que nos dice que venían para ser bautizados, pero que antes confesaban sus pecados. Miremos qué claro está aquí, en el Evangelio de Mateo y de Marcos. De hecho, en la antigua alianza, la gente iba donde el sacerdote y confesaba sus pecados. Y el sacerdote los escuchaba, pero no había una absolución. Solo Dios perdona pecados. Cristo es Dios, y porque es Dios, tiene el poder para perdonar los pecados. De hecho, eso sigue hoy día. Y en la Iglesia Católica se enseña que solo Dios tiene el poder para perdonar mis pecados. Lo que pasa es que algunas personas malinterpretan el sacramento de la reconciliación o confesión de pecados y creen que es el sacerdote el que me está perdonando. Y ahí es donde radica el problema. Pero resulta que cuando usted va donde el sacerdote, él lo confiesa in persona Christi. O sea que es el mismo Cristo el que le perdona sus pecados en la persona del sacerdote. Por eso es que el sacerdote le dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no es así, no es válida esa confesión. Si el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en mi nombre, eso no es válido, no sirve. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se dice in persona Christi, o sea, en persona de Cristo. Es Jesucristo en el sacerdote perdonando y absolviendo. Y los Hechos de los Apóstoles nos hablan literalmente de la confesión de pecados. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 y 19, leo. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en 50,000 monedas de plata. Palabra de Dios. Notemos que el texto es claro. Dice que venían confesando sus pecados y dando cuentas de lo que habían hecho, al punto que se menciona que algunos practicaban la brujería. Era evidente que ellos se confesaban, decían sus pecados. Ahora, en la antigüedad se practicaba la confesión pública y la confesión privada. La confesión pública era así: alguien llegaba delante de todos: yo le puse los cuernos a mi esposa. Y llegaba la esposa y tome su cachetada por sinvergüenza. Entonces la Iglesia entendió que no era la mejor manera y lo sometió a la forma privada. Y como la Iglesia tiene la autoridad de atar y de desatar, lo instituye de forma privada para evitar todos estos inconvenientes. Y hubieron épocas en las que el penitente
duraba hasta 1 año haciendo penitencia para que les quedaran absueltos sus pecados. En los primeros siglos era así. ¿Se imagina usted que hoy día llegara el sacerdote y nos pusiera de penitencia que tiene que rezar 4 rosarios todos los días durante 1 año? Con lo mal acostumbrados que estamos, que el sacerdote nos manda rezar un Padre Nuestro y una Ave María y listo. Y si el sacerdote nos mandara a hacer 4 rosarios todos los días durante 1 año, tocaba hacerlo, porque si no se cumple la penitencia que el sacerdote imponga, no queda absuelto de los pecados. En los primeros siglos y todavía muchos siglos más adelante, habían sacerdotes que le ponían de penitencia, por ejemplo, al asesino que iba a confesarse, que se tenía que entregar a las autoridades, y lo tenía que hacer si quería ser absuelto de ese pecado. Y no es que me voy donde otro sacerdote que ese me pone una penitencia más suave, no, ya no podía. Si trataba de jugárselas de vivo, no podía, no le servía, ya estaba atado a la primera confesión. Eso de la confesión es un sacramento muy serio y no se puede jugar con él. Oh, si usted de corazón se confiesa, sabe que tiene que estar dispuesto a asumir la penitencia que le mande el sacerdote, que no es el sacerdote, sino el mismo Cristo en persona del sacerdote el que lo absuelve. Y para esos que dicen que yo no me confieso con un pecador igual o más que yo, ojo con esas palabras, que se las he oído decir a muchos protestantes y también a algunos católicos, o que se dicen católicos, pero claro, esos no son católicos, esos ni siquiera saben dónde están parados. Cuidadito, porque si vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 16, leo: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Ojo, cuando yo escucho al sacerdote, no escucho al sacerdote que puede ser un pecador. No, cuando yo escucho al sacerdote, escucho a Cristo, que me dice: yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona los pecados. Y para que no queden dudas, también lo dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, que ya lo vimos en el principio de la enseñanza. Como vimos que Pablo dice que él es embajador de Cristo, como si Cristo estuviera hablando a través de él. Por eso es que la iglesia dice que los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. El sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los pecados les son perdonados. Es un gran misterio, es un gran milagro que se da durante la confesión de pecados. Cristo mismo es el que está derramando su gracia por el poder del Espíritu Santo sobre el penitente. Hay hermanos que dicen: es que a mí Jesús me perdonó de todos mis pecados una sola vez y para siempre. Es decir, yo ya no necesito hacer nada por mis pecados futuros, porque Cristo ya lo pagó por mí en la cruz. ¿Ven? Es muy bueno el argumento, pero aquí solo hay una de las dos. La persona ya no vuelve a pecar en su vida, o peca y cree que Dios es un Dios alcahueta, que le deja pecar lo que le dé la gana. A ver qué dicen ustedes. ¿Dios es alcahueta? No, ¿verdad? ¿Misericordioso? Sí, eso sí, Dios es misericordioso. Pero además de misericordioso, es justo. Dios es Dios de misericordia y de justicia. Si usted le quita uno de esos dos atributos a Dios, lo convierte en un alcahueta o en un implacable. Si Dios aplica la justicia, todos vamos al infierno. Si Dios aplica la misericordia, todos vamos al cielo. Pero como Dios es perfecto, en los dos lados aplica misericordia y justicia. ¿Cómo es esto? Miremos. Dios tiene misericordia con los que se arrepienten,
para no volver a andar en pecado. Es así donde Dios aplica la misericordia. Si usted no se arrepiente, entonces se le aplica la justicia. Se arrepintió y se confesó, misericordia. No se reconoció pecador y no se confesó, justicia. Bueno, tiene que demostrar que verdaderamente está arrepentido. ¿Cómo? Confesándose. Si usted no tiene la humildad que es característica de todo cristiano, de reconocer sus pecados con el hermano, si usted no demuestra esa humildad, ya demuestra falta de arrepentimiento. Pero si usted quiere demostrar esa humildad, lo hace confesando sus pecados con el sacerdote. Bueno, vamos a dar esta enseñanza por el día de hoy hasta aquí. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí terminamos con esta primera parte de la confesión de pecados. No se pierdan las siguientes partes. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el videíto con sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga.